Bueno, tengo acá la cápsula número 3, que es básicamente contarles un poco. Las 1 y 2 eran más bien introductorias, ¿cierto? Hablábamos un poquito de productividad, hablábamos un poco también de lo que era la cámara, la CDT, y ahora ya entramos a tierra firme, ¿cierto? Entramos a hablar de cómo nosotros empezamos a desbloquear la productividad a través de la industrialización y los métodos monoconstrucción, ¿ya? Les voy a contar un poco sobre qué son los métodos monoconstrucción, cuál es la diferencia con quizás la industrialización, la prefabricación, y todo un poquito aclarar estos conceptos que quizás han aparecido de la nada, pero que vienen a ordenarnos y apoyarnos en lo que es este desbloqueo de la productividad del sector. En definiciones, la construcción industrializada se define como una forma de construir que busca mejorar el desempeño de la construcción en distintas etapas, ¿ya? Y áreas de un proyecto. Y ojo acá, que puede o no incluir prefabricados. Esta es una definición de la norma, la NSH 3744, que define justamente las distintas conceptos de construcción industrializada. Ya es la NSH 3744, nunca más se olviden de eso. Y la norma dice que la industrialización puede o no incluir prefabricados. O sea, ¿qué nos dice eso? Que un prefabricado, o sea, un proyecto con un elemento prefabricado y un proyecto con un elemento sin prefabricar puede ser industrializado igualmente, ¿ya? Pueden ser los dos industrializados. ¿Dónde está la diferencia? En que el sin prefabricado, que es industrializado, tiene estandarización, tiene producción seriada, rítmica, tiene una planificación, tiene uso de metodología, tiene uso de digitalización, tiene uso de otras cosas que impulsan o que buscan mejorar el desempeño de la construcción en las distintas etapas del proyecto. ¿Ya? Esa es la diferencia. El elemento prefabricado es una solución más a la construcción industrializada, pero también podemos industrializar un proyecto sin necesariamente ocupar un elemento prefabricado. Bueno, la construcción industrializada tiene algunos beneficios, ¿cierto? Hacer que los procesos sean más seguros, mejorar la eficiencia, reducir la duración del proyecto, reducir los costos, aumentar la rentabilidad de los proyectos, mejorar la contratación y la retención del personal porque atrae talento, y beneficios también de sustentabilidad, que son la escasa o nula generación de residuos, menores emisiones, menor contaminación acústica y menor impacto en las comunidades. Quiero recalcar esto, construcción industrializada no es lo mismo que prefabricación. Pasa mucho y pasa siempre que se intercambian los términos y los conceptos están errados, pero son diferentes e incluso, como les decía, independientes, ¿ya? La industrialización puede realizarse en terreno sin prefabricación, como por ejemplo el caso de una casa empresa en 3D, por ejemplo, con hormigón vertido in situ. Ya esos son ejemplos que uno puede ver que no hubo prefabricación, pero sí hay una industrialización de el proyecto. Y bueno, aparecen muchos conceptos. Construcción inteligente, prefabricación, construcción modular, construcción fuera de sitio, construcción en sitio, premanufactura, manufactura avanzada, fábricas, etcétera, etcétera, panelizado. Aparecen muchos conceptos. Y aquí aparece el concepto de los métodos modernos de construcción. O sea, tenemos muchos conceptos dando vuelta, muchas soluciones también dando vuelta, que son industrializadas. Entonces uno dice, ¿cómo yo puedo categorizar las distintas soluciones para que se entiendan de una buena vez? Y aquí aparecen los métodos modernos de construcción. Ya el CETEC con la cámara desarrollaron una guía de métodos modernos de construcción, que es la guía que ven acá, y definen los MMC como todos los métodos que buscan hacer más eficiente el uso de recursos para mejorar la productividad y la sostenibilidad de los proyectos en todo el ciclo de vida, ¿ya? Si ustedes comparan esta definición con la de construcción industrializada, básicamente los MMC son los métodos industrializados de los proyectos, o sea, que uno está integrando los proyectos. Porque industrialización es hacer más eficiente el uso de los recursos para mejorar la productividad y la sostenibilidad de los proyectos. Entonces, todas las soluciones, metodologías, elementos, procesos, ¿cierto?, que son industrializados, que buscan mejorar productividad, sostenibilidad de los proyectos, son métodos modernos de construcción. ¿Cómo los clasifico? Tenemos 7 categorías de métodos modernos de construcción. Y aquí están, ¿ya? Tenemos el MMC 1, MMC 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7. Se clasifican según su geometría, ¿ya?
y según si son componentes estructurales o no estructurales, y una tercera clasificación es si es que son elementos fuera, que se generan fuera o cerca de la obra, o sea, prefabricados, o elementos que se trabajan en la obra, o sea, que no son prefabricados. O sea, ahí nuevamente puede o no incluir prefabricación. Voy a ir uno a uno, ya no voy a quedarme en esta diapo porque voy a pasar a la siguiente. El MMC1 es el elemento modular que uno siempre lo llama, ¿cierto? El elemento modular, el módulo, ¿cierto? Que es estructural, prefabricado en 3D, ¿ya? Si uno se imagina, ¿cierto? Este módulo en 3D, que es estructural y que fue prefabricado, es un MMC1, ¿ya? Esa es la única cosa que tienen que acordarse siempre cuando hablan del MMC1, modular 3D, prefabricado, estructural, ¿ya? Eso es la definición. Y aquí tienen, bueno, algunas características, ¿cierto? Pueden venir conos sin terminaciones, de repente pueden venir completos, como son las casas prefabricadas, que vienen en la casa completa, llegar y montar, sin terminaciones después, o llegar y montar y hacer las terminaciones después, o elementos que de un edificio se van ensamblando y van formando el edificio, ¿cierto? Conos sin terminaciones, algunos con instalaciones, otros con otro tipo de terminaciones dentro del módulo. Entonces, hay distintos tipos, pero la idea es que la clasificación nunca se le olvide que es el elemento modular 3D estructural prefabricado. MMC2, volvemos al elemento, ¿cierto? Prefabricado estructural, pero en 2D. Todo lo que es, o que se dice siempre panelizado, ¿ya? Todo lo que es panelizado en 2D corresponde a elemento MMC2. Puede ser, por ejemplo, muros prefabricados, losas prefabricadas, ¿cierto? Techumbre, estructura de techumbres prefabricadas, todo lo que sea en 2D corresponde al MMC2 y que sea nuevamente estructural, prefabricado en 2D. Y acá, ojo, puede ser en distintas materialidades, acá no discrimina por materialidad, puede ser, hemos visto muros, ¿cierto?, prefabricados en hormigón, prefabricados también en acero, o también prefabricados en madera, por lo tanto, no depende, ¿cierto?, de la materialidad, sino que depende del elemento, de la geometría 2D y de si es prefabricado estructural o no. MMC3 también es un prefabricado estructural, ya, seguimos con los estructurales que son elementos prefabricados, pero corresponden a elementos lineales en 1D. ¿Ya? 1D, elementos lineales, son elementos MMC3. El ejemplo más claro son las vigas prefabricadas o las cerchas. ¿Ya? Es un elemento MMC3. Otro elemento que también se considera MMC3 son las escaleras prefabricadas. Las escaleras prefabricadas son o se consideran para esta clasificación como un elemento lineal. Por lo tanto, escalera prefabricada es un MMC número 3. Nuevamente, el MMC3 es estructural, prefabricado en 1D, lineal. MMC4 es el símil a elementos de manufactura aditiva. ¿Qué es manufactura aditiva? Si imagínense la impresión 3D. Ya, impresión 3D, MMC4. No hay otra definición más que yo les pueda comentar porque lo más fácil es acordarse, impresión 3D, MMC4. Ya, esa es la cosa. Hoy en día en Chile se está trabajando en lo que es impresión 3D, ya en Concepción, en Santiago, sobre todo en Concepción, hay una impresora 3D gigante que te puede imprimir literal una casa en hormigón y ya se han hecho pruebas, se ha hecho una vivienda piloto que se ha impreso literal, es como que yo tengo una impresora e imprimí una casa en 3D en hormigón. Entonces, ya está en avances investigativos, pero ya es un hecho, o sea, ya es algo que en otros países se hace y que es un método de monoconstrucción. La gran diferencia con el método de monoconstrucción tipo 5 de los 4 anteriores que yo mencioné es que los 4 anteriores son elementos estructurales, ¿ya? La vivienda impresa en 3D, el elemento en 1D, el 2D y el 3D son estructurales. Cuando hablamos de elementos que son prefabricados pero que no son estructurales, son MMC5, ¿ya? Prefabricados, sí, pero que no aportan al desarrollo estructural del proyecto. Entonces, puede ser una sala de calderas modulares, como la que vemos ahí, una sala de central térmica modular, o los baños, los pods de baños modulares que no aportan a la estructura o la parte estructural del proyecto,
o las fachadas industrializadas, etcétera, etcétera, son elementos que corresponden a MMC 5, ¿ya? Es la forma más fácil de acordarse que son prefabricados pero que no son estructurales. Es como pueden ser lineales, pueden ser 2D, pueden ser 3D. Da lo mismo la geometría, solamente si no son estructurales, corresponden al MMC 5. MMC 6, y acá ya empezamos a hacer la diferenciación entre los 5 anteriores. Los 5 anteriores eran todos prefabricados, fuera o cercano a la obra, pero no en obra. Ya todo elemento prefabricado. El 6 y el 7 corresponden a cosas que van a pasar en la obra, ya que son tecnologías, metodologías que se van a venir a mejorar la productividad y la sostenibilidad, pero dentro de la obra. El 6 en específico, el MMC 6, corresponde a todas aquellas soluciones, elementos, partes y piezas sustitutivas que me van a ayudar a mejorar la productividad y la eficiencia y la sostenibilidad en la obra. Por ejemplo, el uso de los moldajes monolíticos, que cambia el moldaje tradicional, ¿cierto? Que se usa en obra y que mejora la eficiencia de esa partida. Otro ejemplo es el tema de los fierros predoblados, que antes los fierros eran, ¿cierto? Se cortaban, precortados, predoblados, se cortaban en terreno, se perdía tiempo, ahora vienen precortados, predoblados. Otro ejemplo, hormigón con fibra, para poder evitar o ojalá tener menos, ¿cierto? Menos enfierradura en el hormigón. Y eso te permite, ¿cierto? Un ahorro en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a costos también. Por lo tanto, todas aquellas soluciones nuevas que se ocupan en la obra, que vienen a mejorar ciertos aspectos de productividad y sostenibilidad, corresponden al MMCC. Y son productos, son soluciones, y son cosas que uno va aplicando y que quizás probablemente ya lo hemos visto en las obras. El MMC 7 corresponde a tecnología. Nuevamente seguimos en la obra, pero si el anterior eran productos, soluciones, el MMC 7 son tecnologías. Ya, tecnología incluye robots, incluye drones, el uso de realidad virtual, ¿cierto? Estos lentes de realidad virtual, el uso de sensores. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del sensor Infomix de la empresa Melon, que básicamente lo que hace es medir el índice de madurez del hormigón para poder desmoldar de forma más precisa, ¿ya? Entonces entrega señales Bluetooth, ¿cierto? Para medir la evolución de la temperatura del hormigón y a partir de eso predecir cuándo es mejor desmoldar, y se han logrado eficiencias grandes con respecto a esto porque uno ya sabe precisamente cuándo hay que desmoldar y ahorrar tiempo en esa partida. Ya hizo una aplicación, es un sensor, eso es una tecnología y eso corresponde al MMC número 7. Hasta ahí espero que estén bien claros, que se sepan los MMC de memoria, ¿cierto? Del 1 al 7, que los puedan identificar porque uno de los principales desafíos que les va a tocar cuando vayan a las obras es poder identificar si es que en esa obra hay uso de métodos de monoconstrucción o no, ¿ya? Entonces con esta clasificación uno ya puede ordenarse, puede entender si es un elemento prefabricado, hay que preguntar si es estructural o no, y ver más o menos la dimensión para poder clasificarlo en el OMC del 1 al 5, que son los elementos prefabricados. O si algo que se está utilizando más en situ, oye, te dicen en la obra incorporamos una nueva tecnología o una nueva metodología que mejora la productividad o eficientamos cierto proceso o cierta partida. Eso hay que ver la diferencia si es una tecnología o si es una solución, un producto, ¿cierto? Que están aplicando nuevo y que mejora esta productividad o sostenibilidad en la obra. Y eso estar ojo, ¿cierto?, cuando vamos a terreno. ¿Qué beneficio nos genera esto? A mí me gusta siempre recalcar los beneficios. Aumento en la productividad de los proyectos, versatilidad del diseño. No quiere decir que los diseños se van a restringir, sino que va a haber más versatilidad, va a permitir también la customización de los diseños, va a aumentar la calidad de los proyectos, menos trabajo rehecho, menos postventa, reducción de imprevistos y accidentes, es más seguro, ¿cierto? Son ambientes controlados en las fábricas, si hablamos de prefabricación, o si hablamos de en obra, ¿cierto? Aplicar ciertos productos, son expertos en lo que lo hacen, por lo tanto, hay un ambiente más controlado en ese sentido. Una menor probabilidad de accidente, una menor probabilidad, ¿cierto?, de algún imprevisto. Y hay disminución de los residuos. Ya hay una gran cantidad que se beneficia en el tema medioambiental a partir del tema residuos.
Esto nos genera, y es como el gran beneficio, dado el tema país, la crisis, ¿cierto? Una mayor certeza en los costos y plazos. O sea, tenemos mayor certeza de los costos de un proyecto y de los plazos de un proyecto, porque es mucho más certero todo lo que se genera con la industrialización. ¿Cuáles son los habilitantes de los métodos monoconstrucción de la industrialización? La guía que les comenté de MMC habla de tres habilitantes. La metodología BIM, sí o sí hay que utilizar metodología BIM para un buen proyecto MMC. Sí o sí hay que usar metodología Lean y sí o sí hay que usar DFMA, o sea, diseño para la manufactura avanzada. O sea, ¿a qué voy con esto? Sí o sí tenemos que aplicar transformación digital, o sea, buscar digitalizar de alguna forma nos va a beneficiar mucho el uso de los MMC. Ser metodológico, ojalá utilizar metodología Lean, ¿ya? Una buena gestión. Y pensar todo desde el diseño. O sea, desde el diseño nosotros ya pensamos en la solución que estamos incorporando de métodos monoconstrucción. Yo siempre le agrego algunos más que tienen que ver con la integración temprana, integrarse de forma temprana con los proveedores, colaborar, ¿cierto? Tener cuidado con la cadena de valor, fortalecerla, ser metodológico en temas logísticos, una buena planificación es súper importante. Digitalización, no solamente el BIM, sino que transformación digital de los procesos, ya no tener quizás los planos, ¿cierto? Tenerlos digitalizados y no en papel, ordenar todo en carpetas, en Google Drive, por ejemplo, y no en cajones en la obra, cosas así. Estandarización, tanto del diseño como de los procesos, medición y mejora, si no medimos, si no tenemos cuantificación de lo que estamos haciendo, no podemos mejorar. Y un equipo experto capacitado, ¿cierto? Siempre estar capacitando a tu personal y al capital humano que tú tengas. Y esto no podría pasar sin la patita de la innovación. O sea, si no pensamos fuera de la caja, no vamos a poder aplicar métodos monoconstrucción porque vamos a estar un poco restringidos al cambio. ¿Ya? Entonces tenemos que ser o tener una mentalidad más innovadora. Voy a ir uno a uno con los conceptos, con los habilitantes que yo les mencioné, para que podamos tener una idea más macro. Después, en las siguientes cápsulas, vamos a ir ahondando en cada uno de estos habilitantes. Integración temprana y colaboración. Si hablamos de un equipo de fútbol, por ejemplo, me gusta harto hacer analogías con el fútbol. eh, Tenemos que en el equipo de fútbol uno tiene que integrarse tempranamente para poder llegar a un partido de buena forma. ¿A qué me refiero con integración temprana? A que, por ejemplo, tiene que estar el entrenador en conversaciones con el preparador físico de los jugadores, tiene que el preparador físico estar en conversaciones con los jugadores, los arqueros, los defensas, los mediocampistas, los delanteros, y entre los jugadores tienen que conversar entre ellos para poder hacer estrategias de juego y pensar en cómo ganar el partido. Y todos ellos con el entrenador, ¿cierto? Y todos ellos con el preparador físico. Entonces, tiene que haber una integración temprana entre los distintos actores que aportan en el partido de fútbol para poder llegar a un objetivo final, que en este caso es ganar un partido. Entonces, el objetivo es ganar el partido, el proceso, entrenamientos tácticos, físicos, el preparador físico, el entrenador, y cuando, antes de cada partido, ¿cierto? Se hace una planificación temprana, no estamos un día antes del partido, ¿cierto? A última hora, planificando, entrenando, etcétera, sino que hay una planificación antes de cada partido con tiempo anterior, y hay reglas también que, por ejemplo, que son incentivos, pueden llegar a ser incentivos. Por ejemplo, pueden haber incentivos sobre si salen entre los tres primeros de la liga, tienen un bono, por lo tanto hay un incentivo para los jugadores, para el entrenador y para todo el equipo, en verdad, de poder ganar el partido. Y hay indicadores también, ¿cierto? Hay indicadores, ¿cierto? En el fútbol que te dicen si vamos bien o vamos mal en cuanto a rendimiento, partidos ganados versus perdidos, empate, gol a favor, gol en contra, etcétera, etcétera. Si lo llevamos a la construcción, tenemos el arquitecto, el ingeniero estructural, la constructora, los proveedores, los gerentes de innovación, la inmobiliaria, y lo mismo, tenemos un equipo, en este caso un equipo de construcción, donde el objetivo es optimizar el costo total del proyecto. El proceso, cada integrante, el arquitecto, el ingeniero, aporta su know-how, su conocimiento. Cada uno tiene un conocimiento del proyecto y lo aporta en una mesa. ¿Cuándo lo hacen? Antes de cerrar la arquitectura, ¿ya? Antes de entrar a la ingeniería de detalle, en realidad. ¿Por qué? Porque si lo hago después, cualquier cambio me puede costar más caro y me puede impedir avanzar en una buena calidad del proyecto. Podemos tener problemas logísticos, podemos tener problemas en la ejecución de la obra probablemente.
¿Qué reglas tenemos que poner entre todos? ¿Cierto? Tiene que haber un contrato que limite el riesgo y genere confianza entre todos. O sea, que todos igual estemos eh, tranquilos de que hay un contrato de por medio y que todo lo que se hable en estas mesas va a ser porque estamos después de un proyecto y nadie se va a bajar. ¿Y qué indicadores hay? Bueno, existen distintos indicadores para validar el éxito del proceso, ¿ya? Que uno puede empezar a trabajar. Nuevamente, haciendo una analogía con el fútbol, si nos vamos al tema de metodología y gestión, hablamos de integración temprana anteriormente, cómo nos integramos antes de entrar al partido, antes de entrar a la obra, entre todos los actores para poder avanzar en un objetivo del proyecto. Pero también hay una parte más logística, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo yo planifico la obra. O sea, si nos vamos al fútbol, cómo yo planifico un partido. Ya, nuevamente, hay una metodología, hay una táctica que hay que aplicar y hay un proceso que seguir para poder, en este caso puede ser la metodología constructiva que seguir para poder llegar al objetivo final. Entonces, hay una planificación, una metodología que se debe seguir en obra, en el partido en este caso, para poder llegar a ser más goles o para llegar a ganar un partido. Lo mismo pasa con la construcción. En la construcción existen, como la metodología de Guardiola, la metodología Lean, vía, ¿cierto? Una cultura y herramientas que te van a permitir avanzar en una mejor gestión y logística de la obra. En este caso, el Lean te ayuda a ser más productivo, está basado en, ¿cierto? Sacar los desperdicios y aportar todo lo que son los principios de valor, realzar todo las tareas que te entregan valor y sacar las que no, y optimizar los procesos, ¿ya? Y esto te ayuda en los temas de liderazgo, ¿cierto? Gestión del cambio, te ayuda a compartir información y es una forma de trabajo más colaborativa. Una filosofía, una cultura de trabajo y tenemos distintas herramientas como el TVD, el Target Value Design, el Las Planner, que lo deben haber escuchado, lo van a escuchar en las obras, nosotros utilizamos Las Planner, eso es metodología Lean, la metodología de las 5S, el Value Stream Mapping, y el Practical Problem Solving, que también son distintos métodos del Lean que te permiten eficientar procesos en la obra, en la planificación, en la logística de la obra. Luego tenemos otro habilitador que tiene que ver con la digitalización. Y acá lo mismo, antes un fútbol de antiguo, ¿cierto? Podía empezar a discutir si era gol o no era gol. Hoy en día tenemos el VAR, tenemos la tecnología en el fútbol, algunos quizás están de acuerdo, otros no, pero ha cambiado todo con el uso de la tecnología, el VAR. Lo mismo pasa con el sector de la construcción, ¿ya? Hoy en día el sector de la construcción es el sector que tiene la menor madurez digital a nivel país, ¿ya? Son estadísticas. Y la gran pregunta es, ¿en realidad existe una relación entre productividad y digitalización? Si yo soy más digital, por decirlo así, si utilizo mayor digitalización de mis procesos, ¿seré más productivo en la obra? La verdad es que sí. Antes las obras se veían así, llenos de las oficinas técnicas, llenos de papeles, llenos de cosas. Aquí imagínense todos los papeles de contabilidad, los registros de los subcontratos, los contratos, las firmas, los pagos, los estados de pago, las observaciones, los temas de calidad, los planos. Si eso todo llegamos a algo así, es mucho más simple, mucho más productivo, mucho más, nos permite encontrar muchas más cosas, interferencias, nos permite encontrar ciertos procesos que se pueden eficientar o incluso encontrar temas de calidad en los proyectos. O sea, debemos avanzar hacia una transformación del sector para mejorar la productividad. Aquí tenemos otro ejemplo, estos son procesos de Revit, ¿cierto? Modelos que se van generando y que nos van a permitir, ¿cierto?, apoyar en la mejora de la toma de decisiones y la productividad de los proyectos. Otro habilitante tiene que ver con la estandarización. Les repito, estoy pasando más rápido estos habilitantes porque después vamos a tener una cápsula de digitalización, una cápsula especial de Lean, perdón, y otra de estandarización. Volvemos a la estandarización, volvemos al análisis del fútbol, ¿cierto? Que me gusta harto hacerlo siempre porque queda un poco más claro. En el fútbol tenemos distintas tácticas, tenemos distintos tácticas que están estandarizadas, ¿ya? Hay distintos procesos que están estandarizados. Por ejemplo, sabemos que si hacemos una jugada, es una jugada preparada que se llama, de córner, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un esquema.
sabemos que nos vamos a parar con un esquema dentro de la cancha, ya con unas posiciones, un 4-3-3, un 4-3-2, un 4-3-2-1, etcétera, etcétera. Eh, entonces, aquí a lo que voy está estandarizado eso, está trabajado. O sea, uno sabe cómo va a trabajar, uno va con una mirada y no lo hace distinto. O sea, uno puede trabajar los distintos partidos, en este caso los distintos proyectos de las obras, de una forma, de una metodología que se puede ir repitiendo en el tiempo, que se puede ir estandarizando. Lo mismo pasa con la construcción, o sea, podemos estandarizar el diseño, podemos estandarizar metodologías y formas de hacer las cosas, ya de los procesos. Por lo tanto, la estandarización propone un valor agregado a los proyectos, en este caso a la industrialización, porque te permite disminuir las variables. O sea, tú sabes que en el fútbol el delantero va a estar en esa posición, tú sabes que le va a llegar la pelota, tú sabes que el defensa, el último hombre, va a estar ahí y que eso no va a cambiar. En la construcción debería ser igual, o sea, tú deberías disminuir las variables y alcanzar una mayor optimización de tus proyectos, ¿ya? Y esto puede aplicarse tanto a el diseño, como dije, como a elementos constructivos, como a la metodología de cómo trabajo, cómo instalar las ventanas, una herramienta de planificación, o sea, si ocupo un software en una obra, ocupar ese software para todas las obras, etcétera, etcétera. Y aquí está la diferencia. Un poco me gusta hablar de estandarización del diseño porque tiene que ver más hacia los arquitectos, ¿cierto? Hacia las personas que están en la fase de diseño del proyecto. Y esto se refiere a implementar, no estamos diciendo que estandaricemos, que hagamos un solo tipo de puerta para todo el proyecto, sino que dice que tratemos de implementar criterios y especificaciones constructivas y diseño arquitectónico que sean amigables a la estandarización y a la modulación, ya a la modulación y a los métodos de monoconstrucción. Esto puede incluir hacer dimensiones de elementos repetitivas, o sea, que todas las dimensiones no sean un 1,8, no terminen en un 1,8, sino que todas terminen en elementos cerrados 5 o 10. Eh, Eso se llama modular. O tener menos modelos de puerta, no digo que uno, pero sí tener modelos de puerta que sean capaces de ser contables y ser fáciles de instalar, o distintos tipos de ventanas, que sean también estrategias válidas para estandarizar el proyecto, ¿ya? Y otros aspectos relacionados también al diseño. Lo mismo pasa con los procesos, o sea, así como yo diseño la cantidad de puertas, la cantidad de ventanas, los colores, no sé, la estandarización de procesos, cómo yo ejecuto, también se puede estandarizar, ¿ya? Desde los procedimientos de los uniformes, la ejecución de tareas, las actividades, los métodos de trabajo, las herramientas que ocupo en la obra, procedimientos operativos, procedimientos de prevención de riesgo, de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, vamos a hacer una charla en todas las horas de 5 minutos de seguridad en todas las horas y eso aplicarlo como un estándar para todos los proyectos. Entonces, que no solamente sea una hora la que lo haga, sino que sean todas, sea un estándar de la empresa. Se puede estandarizar cosas y eso es súper importante porque te ayuda a ordenar los distintos proyectos y te ayuda a ordenarte a ti para poder tomar decisiones. Un ejemplo, este es el ganador del reto de vivienda industrializada que se hizo hace 2 años ya, creo, que trabajó con Solida, Syntec y Axis, y ellos trabajaron en una propuesta de vivienda industrializada, que es la que se ve acá. Propuesta híbrida, trabajaron con elementos MMC1 y MMC2, o sea, es un híbrido MMC1 y 2, panelizados y modulares. Ya lo que buscaban era una propuesta híbrida de dos dormitorios por un lado, en un piso, y 3 dormitorios en el otro. Y trataron de trabajar en la estandarización de esta forma, o sea, estandarizaron las tipologías de ventana y puerta, con una tipología de ventana y dos tipologías de puerta, estandarizaron las dimensiones de los muros y de las losas, elementos prefabricados, cierto 2D, que los formatearon en múltiplos de 60, unificaron la zona húmeda, un módulo de post de baño solamente, eh, que era un módulo que cruzaba todo el edificio, y elementos prefabricados para las fundaciones y módulos de escalera también fueron estandarizados, o sea, ocupaban la misma módulo de escalera o el mismo módulo de fundaciones para todo el edificio, ¿ya? Eso les permitió reducir tiempos y una fabricación controlada de todo lo que tenían que incorporar y ensamblar en el edificio. Se demoraron un día off-site y un día on-site, o sea, fabricó en un día y se ejecutó en otro día. Era un solamente edificio, era experimental. Y aquí un poquito más al detalle, ya cómo hicieron la modulación de las tipologías de losa, las tipologías de muro, la propuesta que aplicaron, tuvieron 5 tipologías de muro,
tres tipologías de losa, todos modulados, ¿cierto? En este módulo que ellos dijeron de 60, múltiplos de 60. eh, y eso también lo hicieron calzar con los camiones. O sea, pensaron también en cómo desde el diseño podemos incorporar que este módulo quepa en el camión y lo podemos optimizar también. O sea, camiones de 12 o camiones de 6. Entonces dijeron un piso por camión, era una vivienda, o módulos de 6, en camión de 6, un piso por dos camiones, también llevan una vivienda. Entonces, también pensaron en eso, en cómo llevarlo y cómo trasladarlo desde la fábrica a la obra. Y como les dije también, aparte de la estandarización del diseño, eso es un claro ejemplo de estandarización desde el diseño, se pueden estandarizar procesos. Por ejemplo, el mismo proceso para la preparación del terreno, ¿ya? Un proceso optimizado que ya todos saben y tiene foco en la mejora continua. Programación de tareas, utilizar software de gestión de proyectos. Por ejemplo, hoy en día se usa harto Impera, que es un Last Planner, o se usa, no sé, metodología Kanban, pero la idea es que no sea una obra que utilice Impera, otra obra que utilice otro software, otra obra que utilice otro software, sino que todas las obras utilicen el mismo, estandaricemos, porque así tenemos la data en un solo lugar y tenemos la data en el mismo lenguaje. Entonces, si tú estandarizas todo, puedes generar mayores beneficios en la mejora continua. Ahora pasamos a la medición y mejora. Y nuevamente la analogía del fútbol, ya los debo tener cansados de fútbol, pero acá en el fútbol hablamos de indicadores, ¿cierto? Como la posesión, los pases, los disparos, los goles, la cantidad de atajadas, las amarillas, las faltas, las rojas. Hay un montón de estadísticas, ¿cierto?, que te entregan datos y que le sirven a los entrenadores para planificar los partidos o para tomar decisiones sobre sus jugadores. Lo mismo pasa en la construcción. Tenemos indicadores, hay indicadores que se han propuesto por parte del CCI, que ha hecho un trabajo con respecto a indicadores de construcción industrializada, tanto de proyectos, indicadores medioambientales, sociales, etcétera. Eh, y también a nivel internacional, o sea, indicadores sobre construcción industrializada que hablan de la cantidad del costo que yo ocupo en un proyecto o la cantidad del valor económico que le doy versus el costo bruto de los proyectos. O sea, todos estos indicadores a lo que quiero llegar es que nos dan información de los proyectos para tomar decisiones, para tomar acciones y hacer mejora continua. Ya mejorar el siguiente proyecto a raíz de un indicador. Un poco lo que comentábamos en la cápsula de indicadores. Luego tenemos el tema de equipo experto, ya capital humano. Nuevamente, si yo tengo el Dream Team de fútbol, obviamente tengo mayores posibilidades de ganar un partido. Es la misma idea para la construcción, o sea, yo tengo que tener una persona especializada en distintos roles. Acá cada uno tiene un rol, hay un arquero, hay un delantero, hay un mediocampo, hay un capitán incluso. Entonces acá lo mismo. Tenemos que definir roles dentro de lo que es el equipo de construcción, en cuanto a los que van a estar en la dirección, en la gerencia, ¿cierto? Van a liderar la estrategia, los que van a estar en la gestión de la estrategia, o sea, que van a liderar la implementación de esta, los que van a estar en la coordinación, que son las personas que van a implementar y coordinar ya más enfocado al terreno, los que van a estar en ejecución directamente, ejecutando la estrategia, y los que van a estar verificando si esto se está ejecutando o no. ¿Ya? Entonces tenemos distintos roles, tanto en la gerencia, la dirección de los proyectos, los directores, la gestión, los gerentes, ¿ya? La coordinación, los coordinadores en este caso, que puede ser un jefe de proyecto, y la ejecución, que puede ser el administrador de obra, hasta el jefe de terreno. Y la revisión, que puede ser cierto el hito en este caso, que es la persona que va a revisar que se estén cumpliendo las distintas procesos y elementos que se acordaron. Tenemos roles, una primera cosa, y lo segundo, esos roles tienen que estar con gente con experiencia. O sea, tenemos que tener un equipo que tenga experiencia en esos roles. Ya en la dirección, experiencia en el liderazgo, en la gestión, experiencia en liderazgo también, pero también en gestión organizacional y planificación, en la coordinación, en el desarrollo y ejecución de proyectos, ¿cierto? En la ejecución directamente, que sepa al revés derecho la parte técnica en los procedimientos de ejecutar proyectos, y la revisión, que conozca todo y tenga las competencias técnicas para poder identificar, ¿cierto?, las posibles falencias de algún proceso. Entonces, tenemos que tener un equipo experto en materia y también tenemos que definir estos roles, al igual que el fútbol.
Para abordar las oportunidades también de capital humano, ¿cierto? Y que la mano de obra esté debidamente calificada, cuando ya hablamos más hacia lo técnico, hay 4 líneas de acción. Alinear la formación de la necesidad al sector, promover la capacitación, o sea, capacitar a los distintos actores relevantes, en este caso podemos capacitar a distintos actores técnicos, a la mano de obra, ¿cierto?, que está en la ejecución de la obra, a través de cursos, a través de diplomados, a través de distintas cosas que se pueden impulsar a través de la Cámara, y apoyándonos con las certificaciones, o sea, certificarles las competencias que ellos van adquiriendo, porque eso les permite seguir avanzando en adquirir más conocimiento. Y potenciar el talento, eso es súper importante. A cada uno de los que vayamos identificando como un posible talento, potenciarlo y aumentar el talento disponible en el sector. Y todo esto, repito, no pasaría si no hay una cultura de innovación a la cual estar enfocados. Ya siempre pensar fuera de la caja es lo que nos va a servir para poder aplicar todo esto de la mejor manera en cuanto a industrialización y en cuanto a métodos de construcción.